Esta noche vamos a seguir en este ciclo que hemos tenido que se llama el verdadero cambio, así lo hemos llamado, y especialmente vamos a llamar la enseñanza de esta noche Corazón malo por incredulidad. Oiga ese título, hermano, Corazón malo por incredulidad. Y es que hemos hablado que el verdadero cambio en el ser humano se produce justamente con esa operación que Dios quiere hacer. Dios quiere hacer una operación en nuestras vidas. Él no quiere solamente cambiarnos de hábitos. Él no solamente quiere cambiarnos de hábitats. Él quiere cambiarnos de corazón, porque el verdadero cambio es un cambio interno. El Señor quiere cambiarnos y ese cambio comienza desde adentro. Las personas cuando quieren cambiar comienzan por fuera. Todo el mundo quiere hacer cambios estéticos, cosas maquilladas, cosas que están afuera. Pero si hay un verdadero cambio en nuestra vida, pues este verdadero cambio obedece a lo que Dios va a hacer internamente con nosotros. Desde el momento mismo que tú recibes al Señor, desde el momento mismo que tú decidiste abrir tu boca, confesarlo, dice, el que confesare al Señor con todo su corazón, ¿no? El de corazón se cree, el que cree de corazón y confiesa con su boca, dice la palabra, que Jesús es el Señor, que fue resucitado, ese será salvo. Si creyeres en tu corazón. Y es que el Señor, en el libro de Ezequiel, allá en el antiguo pacto, él decía que quería hacer un cambio de corazón en el hombre. Y ese corazón se produce por la llegada del nuevo espíritu, porque el Señor habla de un nuevo corazón y de un nuevo espíritu. Pero para que haya un nuevo corazón tiene que haber un nuevo espíritu. No puede haber un nuevo corazón sin un nuevo espíritu. Y el espíritu que nos ha dado, bendito sea el Señor, que es el Espíritu Santo, ese sí es nuevo. Porque venimos con un viejo espíritu. El viejo espíritu que heredamos de Adán. Ese espíritu destituido de la gloria de Dios. Ese espíritu que nos habla de que el hombre está apartado, que el hombre quedó totalmente limitado para poder tener comunión con Dios. Pero en el momento que creemos en el Evangelio, cuando nos es predicado el Evangelio y nos predican el Evangelio, pues el Evangelio lleva la semilla. La semilla es la vida de Cristo. Y la vida de Cristo viene a nuestra vida por el Espíritu. Y el Espíritu es el que nos vivifica. Y cuando viene el Señor a nuestra vida, ahora estamos vivos para Dios. Dejamos de estar separados, que es lo mismo que muertos. Antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice la Escritura. Pero desde el momento que recibimos al Señor, ahora estamos vivos para Dios. Bendito sea el Señor. Démosle la gloria al Señor, que estamos vivos para Dios. Y entonces, ahora que estamos vivos para Dios, el trabajo del Señor es producir un cambio en nuestro corazón. Estoy haciendo un pequeño resumen, ¿no? Para los que han estado en esta serie de enseñanzas, esta es una serie de enseñanzas. A los que han estado en la serie saben de qué estoy hablando, porque lo hemos visto detalladamente. Porque dijimos que el corazón le fue dado al hombre para amar y creerle a Dios. Amar y creerle a Dios. Porque al Señor lo tenemos que amar de todo nuestro corazón. Ese es el primer mandato, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Y ese amor que exige el Señor, pues ya vimos también parte de eso. Es un amor que tiene que ver con lo que Él ha hecho por nosotros, porque Él nos dio de su amor. Él fue el que primero nos amó, no que nosotros le hayamos amado, Él nos amó primero. Y ya vimos esa parte de lo que significaba el amar a Dios de todo corazón, ¿no? Y hemos estado viendo la otra parte que es la fe. La fe. Hemos estado tratando el asunto de la fe durante varias enseñanzas y estábamos hablando de que la fe va más allá del significado de lo que nosotros a veces consideramos como lo que es la
fe, va mucho más allá de la palabra creer, que es la palabra que nosotros cuando hablamos de fe, pues inmediatamente le buscamos como el acomodo, decimos, claro, fe es creer, claro que fe es creer, pero va más allá del creer, porque en el original la palabra fe está muy relacionada es con obediencia, eso también lo estuvimos viendo, estoy haciendo un resumen. Vimos que la palabra fe estaba relacionada con la palabra obediencia y que la palabra obediencia en hebreo no se encuentra, porque esa obediencia está muy relacionada con el oír atentamente. Oír atentamente. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero eso ya lo vimos, ¿no? Pero si hemos hablado de la fe y hemos estado allí metidos en tratando de entender un poco más acerca de la fe y que la fe está muy relacionada con la obediencia. Y hemos estado metidos allí. Exacto, ahí el hermano Andrés nos dice la palabra chema, que es la palabra oye, es la palabra que más se parece a obedecer en hebreo, ¿no? La palabra chema es la que más se parece a obedecer. Cuando se traduce chema del hebreo es lo que más se parece a obedecer, pero chema significa oír atentamente para querer de corazón cumplir con la orden que se me ha dado. Eso es lo que significa la palabra chema. Gracias, hermano Andrés. Esto es un resumen, hermano, ¿ah? Es un resumen nada más. Pero si hemos hablado tanto de la fe, pues esta noche vamos a hablar un poquito del aspecto contrario de la fe. ¿Y por qué quiero hablar del aspecto contrario de la fe, que es de la obediencia, que es del estar con el corazón atento hacia el Señor? Porque esta noche quiero a ustedes, hermanos, si se quiere utilizar una expresión, quiero vacunarlos. Voy a querer... Anoche estuve hablando en la enseñanza a los romanos del gran problema que hubo en el mundo cristiano cuando se introdujeron las vacunas contra el coronavirus. Eso lo estuve hablando anoche de cómo muchos hermanos tuvieron disensiones, problemas por el entendimiento, por juicios que se lanzaban acerca de qué significaba esa vacuna. Algunos lo interpretaban, tenían opiniones diferentes. Como estamos viendo el capítulo 14 de Romanos, que habla de qué hacer con los débiles en la fe y con los que hacen los fuertes en la fe, y hablamos de vacunas, pues esta noche yo quiero hablar también de una vacuna espiritual, porque cuando hablamos de la incredulidad, pues creo que tenemos que ser vacunados contra ese bicho que se llama incredulidad. Porque la incredulidad, pues, es tremendamente nociva para nuestra vida espiritual. ¿Y por qué les quiero decir eso? Hermanos, yo conocí al Señor hace más de 30 años. Creo que ha corrido agua debajo del puente, como dice uno. Y en 30 años he conocido a muchas personas, muchos hijos de Dios, caminé con muchos hijos de Dios, pero al caminar y en el camino, muchos se han quedado, muchos han abandonado, muchos ya no están. Me han pasado cosas curiosas, hermano, cosas curiosas, pero también muy tristes, muy tristes. ¿Por qué muy tristes? Les voy a contar una anécdota para que ustedes lo dimensionen. Durante varios años, en el grupo cristiano donde yo estaba, un grupo denominacional, yo tenía un encargo de liderazgo con unas personas que querían conocer del Señor. Y en una de esas personas que estaba allí, pues conoció del Señor y estuve yo con ella. También debo de confesar que no era un hombre muy maduro espiritualmente, pero las cosas fundamentales creo que en ese tiempo yo trataba de transmitir a este que se consideraba un hermano. Y estuve con esta persona varios años, quizás 2 o 3 años, teniendo citas noche tras noche en las semanas, transmitiéndole aquellas verdades fundamentales. Y estuve durante algún tiempo con esta persona.
Estuve allí, estuve transmitiéndole, dejaba de hacer muchas cosas, ¿no? Porque en aquel entonces este hermano que ustedes conocen tenía una mente muy metida en sus cosas, en sus quehaceres, en sus situaciones, en sus cosas de trabajo y negocios. Pero el tiempito que me quedaba, que era un tiempo muy corto, yo estaba vinculado activamente al grupo cristiano y ahí tenía esas responsabilidades con hermanos. Y uno de ellos era este hermano, que estuvo con él noches aconsejándole, mostrándole cosas en la escritura, enseñándole durante varios años. Bueno, después de algún tiempo, pues yo salí de ese grupo denominacional. Salí de esa denominación, pasaron varias cosas en mi vida. Bueno, ustedes ya mucho les he contado muchos de los aspectos de mi vida con mi esposa. Entramos ahora a este mover como nos estamos moviendo ahora, ¿no? Estamos por fuera del mundo denominacional, hermano. Esto es maravilloso porque el Señor nos ha comenzado a enseñar que tenemos que movernos por el Espíritu, por la nube. Tenemos que aprender a movernos al son que el Señor nos toca, no al Señor que nos tocan los hombres, sino como el Señor nos está moviendo ahora. Pero bueno, para no alargarles la historia, después de varios años, estoy hablando de varios años, me volví a encontrar con esta persona. ¿Cómo les parece a ustedes? Me lo encontré en un supermercado. Bueno, él siempre con ese cariño, ¿no? De siempre. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Tantos años, hermano, de no vernos, porque yo perdí totalmente el contacto de él y estamos hablando de varios años, de varios años. Y entonces, pues, ¿cuál es la pregunta obvia entre dos personas que han caminado espiritualmente durante varios espacios de tiempo, sobre todo que yo estaba ejerciendo una labor allí y un trabajo de un liderazgo espiritual? Pues, ¿cuál es mi pregunta para él obligada? Bueno, ¿y tú qué más? ¿Cómo estás en el Señor? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo has avanzado, no? ¿Cómo ha sido tu avance en todos estos años? Bueno, voy a responderle lo que él me dijo. Me dijo, hermano, he encontrado una forma diferente, he encontrado ahora una plenitud tan linda, he vuelto a las raíces y soy ahora un hombre mariano. Volvió católico. Volvió a las raíces, se volvió un hombre sumergido nuevamente en las redes del marianismo. Usted no se puede imaginar, se mareó, dice acá el hermano. Sí, señor, se mareó. Muy bien la palabra. Usted no sabe la tristeza que eso me produjo en el corazón, porque después de yo haber estado caminando con este hombre durante varios tiempos, de haber estado dándole esos primeros rudimentos de la palabra, donde estuve noches con él, oyéndole, orando con él. Cuando yo vi eso, definitivamente yo no sabía si llorar o no sabía si darle un puño. ¿Cómo le parece a usted? Eso pasó en la vida de este hombre. Y usted dirá, bueno, pero siguen algo parecido. No, hermanos. O usted está en el Señor o usted no está en el Señor. Ahí no hay términos medios. O usted es de Cristo o usted no es de Cristo. Justamente hace 2 días o 3 días vi una cosa, un anuncio en el YouTube que hablaba de que la Iglesia Católica estaba temblando en este momento porque se habían lanzado unas palabras que está haciendo temblar a todo el pueblo católico. Y es que dijeron que María no era corredentora. Imagínese usted. Si eso hace cuánto deberían de haberlo sabido, pero apenas ahora lo están viendo y eso ha generado una revolución que ustedes no se imaginan. Pero bueno, no vamos a criticar ni a decir más nada, sino ¿por qué quiero hablarles a ustedes de la incredulidad?
¿Por qué quiero hablarles a ustedes de la incredulidad? Pues porque estamos hablando de la fe. Y esta noche pues quiero a ustedes vacunarlos contra el problema de la incredulidad con lo que la Escritura dice. No con lo que yo estoy diciendo, es con lo que la Escritura dice. Porque ¿qué es lo contrario a la fe? Si vamos a hablarlo así en términos ralos. ¿Qué es lo contrario a la fe? A ver, hermanos de las salas. ¿Qué es lo contrario de la fe? La incredulidad, hermano Carlos. Por supuesto. Lo contrario de la fe es la incredulidad. Y es tan tenaz el problema de la incredulidad, porque la Biblia dice que para Dios no hay nada imposible. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Amén, amén. A ver, levanten ahí el dedo los que creen que para Dios no hay nada imposible. Bueno, amén. Pero usted me podría leer allá en Hebreos, en el capítulo 11, que hay algo que representa una imposibilidad para Dios. ¿Qué dice Hebreos 11:6? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. A ver, hermano Adelmo, ¿cómo le pareció a usted eso? Dice que sin fe es imposible. No es posible que yo pueda agradar a Dios si yo no tengo fe. No es posible. Sin fe es imposible agradar a Dios. Existe una imposibilidad de que Dios opere en algo o en alguien que es totalmente muerto de incredulidad. Porque dice que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si nosotros... Firmeza. Bueno, está bien, hermano Adelmo. Si nosotros vamos lentamente, como lo que hemos estado viendo de la fe, si comenzamos lentamente a revisar la incredulidad, quiero decirle que en el fondo la incredulidad es desobediencia. ¿Por qué en el fondo la incredulidad es desobediencia? Porque dijimos que la fe en el fondo, ¿qué es la fe en el fondo? Obediencia. Obediencia. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Que la fe está relacionada con la palabra obediencia. O sea que en el fondo la incredulidad es desobediencia. Y si voy a buscar la desobediencia más en el fondo, ¿qué es la desobediencia más en el fondo? ¿Sabes qué es la desobediencia más en el fondo? En el fondo la desobediencia es desamor. Desamor. A ver, hermano, ¿cómo así que la desobediencia en el fondo es desamor? Creo que nosotros estuvimos hablando algo de eso. Estoy aquí viendo y sí hablamos algo de eso. Porque cuando usted se va a la escritura y ve al Señor Jesús en esa noche tan tremenda, que era la noche donde Él estaba dándole las últimas recomendaciones a sus discípulos, usted sabe que Él les estaba dando instrucciones, les estaba dejando lo más importante que Él quería que ellos tuvieran presente. Y cuando usted se va a Juan, vaya ahí a Juan, usted hermano, a Juan. Vamos a centrarnos un poquito en Juan, el Evangelio de Juan. Mire lo que va a decir el Señor.
Voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. No se asusten, porque a mí me parece que la nueva Traducción Viviente lo habla de una manera mejor y lo podemos entender mejor que a veces la Reina Valera. A veces las versiones bíblicas nos ayudan a entender algo mejor, a veces, no todas las veces. Muchas veces las nuevas versiones, por tratar de darle a usted como un sentido, más bien termina dándole el sentido, el quien traduce, termina le dando su propio sentido y su propia cosa que hace que se desvirtúe lo que verdaderamente quiere decir el Señor a través de su palabra. Pero en esta ocasión, mire lo que dice Juan 14, versículo 15. Juan 14, 15. Lo voy a leer aquí en la Nueva Traducción Viviente, lo voy a leer de corrido, ¿no? Desde el versículo 15. Ustedes pueden ahí cotejarlo con la Reina Valera, pues que es la que más tienen ustedes, la versión 60, ¿no? Pero estoy la NTV, que es la Nueva Traducción Viviente, dice: si me aman, mire que el Señor dice, bueno, ¿qué es lo que debemos hacer? Usted dice que ama a Dios. Usted dice que ama a Dios, entonces, ¿qué debo hacer? No, pues si yo amo a Dios, yo voy a pintar corazones, yo voy a decirle en las canciones, Señor, te amo, yo voy a cantar canciones cada vez más hablando del amor que le tengo a Dios, voy a tener expresiones de amor hacia el Señor. No sé qué es lo que pensará usted que es amar al Señor, pero el Señor lo deja muy claro, no dice, si ustedes me aman. La Nueva Traducción Viviente, ¿sabe qué dice? ¿Qué es lo que dice la Nueva Traducción Viviente? Si ustedes me aman, obedezcan. ¿Cómo le parece? Eso dice, ¿no? Si ustedes me aman, obedezcan. Creo que la Reina Valera, ¿qué dice? Si ustedes me aman, guarden mis mandamientos, creo. Sí, amén. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Bueno, la Nueva Traducción Viviente dice, si ustedes me aman, obedezcan mis mandamientos. ¿Cómo le parece? Por eso le decía que Jesús pone a los discípulos ahí contra la pared y les va a decir, bueno, ¿quién es el que me ama? Ahora le hago yo la pregunta a usted. ¿Quién de ustedes es el que ama al Señor? ¿Cómo yo veo que usted ama al Señor? ¿Cuál es la manera como me doy cuenta que un hijo de Dios ama al Señor? ¿Cómo lo ama? ¿Cuándo qué? Cuando es obediente. Exactamente, cuando le estamos obedeciendo. Cuando le estamos obedeciendo. Cuando le estamos obedeciendo, estamos demostrando amor. No es cuando hacemos papelitos, no es cuando escribimos carticas al Señor, no es cuando cantamos cancioncitas de amor, como los enamorados. Aquel que está pretendiendo ahí a la chica y le hace carticas de amor, pero por atrás no lo demuestra con hechos. Pero ¿cuál es el hecho para Dios? El que obedece mis mandamientos. El Señor nos pide que le obedezcamos. Ahora te voy a hacer una pregunta. ¿El ser humano puede obedecer al Señor? Es una pregunta, ¿no? Por allá oí un no desde la ultra voz del internet, pero no vimos quién dijo. Ah, fue el hermano Wilson. Sí, que respondo que no, ni queremos ni podemos. ¿Cómo así que no queremos ni podemos? Y el Señor está diciendo, si ustedes me aman, obedezcan. Entonces, ¿cómo así que Él me está pidiendo que si yo quiero demostrarle mi amor, pues le debo de obedecer? ¿Cómo Él me va a pedir algo que yo no puedo? Esto está interesante, ¿no? Amén, amén. Está muy bueno, hermano. Siga, siga. ¿Cómo podemos obedecer al Señor? Bueno, uno de los primeros principios que debemos de entender es que Dios nunca nos va a pedir algo que no podemos darle. Ahora otro principio que tenemos que aprender. Él nos pide algo porque ya nos lo ha dado. A ver, amén, te lo repito otra vez. Dios nunca nos va a pedir algo que no podamos darle.
y Él solamente nos pide algo cuando ya nos lo ha dado. Esto es tremendo, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Pero Dios dice, si me aman, obedezcan. Ahora, recuerden ustedes aquí que el Señor está con los discípulos antes de que ocurriera su muerte, antes de que ocurriera su resurrección. O sea que aquí tenemos al Cristo hombre, al Jesús hombre, hablando con ellos. Siga adelante un momentico, voy a leerles aquí en esta versión. Si me aman, obedezcan mis mandamientos, y yo le pediré al Padre, y Él les dará. ¿Cómo le parece a usted? Primero Él te dice, si ustedes me aman, obedezcan mis mandamientos. Él les está pidiendo algo, pero ¿sabe qué les va a decir inmediatamente? Yo le pediré al Padre y Él les dará. ¿Lo entendiste, hermano? Él me pide, pero Él me pide porque se va a asegurar que lo que Él me pide lo va a pedir al Padre para que nos lo dé a nosotros. ¿Y a quién nos va a dar el Padre? ¿Qué es lo que nos va a dar el Padre a nosotros? ¿Qué es lo que nos da? Su hijo. Paracleto. ¿A quién? Ahí oí varias voces allí. Al Paracleto. Al Espíritu Santo. Él nos va a dar la promesa cumplida de lo que se trató el ciclo de conferencias. Él nos iba a dar la promesa. ¿Cuál era la promesa? La tercera persona. Nos iba a dar al Espíritu Santo. Si nosotros recibimos al Espíritu Santo, pues eso va a garantizar que lo que pide el Señor a nosotros sea posible. De otra forma, no podría ser posible. Entonces, dice el Señor, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro abogado, quien estará con ustedes para siempre. Y ahí explica de una vez a quién se refiere ese abogado. Me refiero al Espíritu Santo, dice el Señor aquí, quien guía a toda la verdad. Y el Señor va a decir, el mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. Vaya, poderoso lo que nos está diciendo el Señor, porque Él nos está diciendo, ¿qué es lo que nos está diciendo el Señor? La presencia viva de Dios está con ustedes en este momento. Ese era Jesús. Jesús estaba allí. Jesús es la manifestación del amor de Dios y Él estaba con los discípulos. Él estaba sentado con los discípulos. Él estaba lleno del Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo estaba en medio de ellos porque Él es la representación de toda la plenitud de Dios. Y Él estaba allí sentado con ellos. Y lo que podemos decir es que el amor estaba con ellos. Estaba junto a ellos. El amor estaba compartiendo con ellos. Pero el Señor no podía pedirnos algo que Él mismo no nos iba a dar. Porque ahora, no solamente a través de su muerte, a través de su resurrección, Él iba a garantizar algo, que Él ya no iba a estar solamente con ellos. ¿Qué era lo que iba a garantizar el Señor? ¿Qué estaba garantizando el Señor? Después de su muerte, resurrección, ascensión, entronización, ¿qué era lo que el Señor iba a garantizar después de todo ese proceso? Iba a enviar el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, ahora, ¿dónde iba a estar? En nosotros. Ya nosotros somos el templo del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta ustedes, hermanos? Vuelvo y les repito, Jesús es la manifestación del amor de Dios, es el amor de Dios tangible. Dios no nos habla de un amor intangible. Dios no dice, sí, yo los amo. Y se quedó con una carta de amor solamente. Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores envió a su Hijo, y su Hijo es la demostración del amor de Dios con hechos reales para nosotros.
y el amor de Dios estaba con los discípulos. Pero ahora el amor de Dios ya no estaba con los discípulos, sino ¿dónde estaba el amor de Dios? El amor de En Dios nosotros. estaba ya no con los discípulos, sino que Dios Con el garantizó Hijo. que el amor estuviera dentro de nosotros, dentro de los discípulos. ¿Sí lo entendemos, hermanos? ¿Sí lo entendimos o no lo Amén. entendimos? Entonces, como el Amén. amor Amén. de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, ahora Él sí puede decir, el que me ama o el que me obedece es porque me ama, o el que me ama me obedece. ¿Y por qué le podemos obedecer? Porque el Espíritu de Dios ya ha sido colocado en nuestros corazones. El Espíritu de Dios se ha derramado en nuestros corazones y el Espíritu de Dios es toda la obediencia al Padre que nosotros necesitamos para caminar sobre este mundo. ¿Estamos, hermanos? A ver, hermano Wilson. O sea que esto es tan maravilloso que es algo, como decía un pastor una vez, que la Biblia no es para aquellos que no son cristianos, que no han nacido de nuevo, por decirlo de alguna manera, que era como uno encontrarse una carta en la calle y la carta decía de Pepito Pérez para fulana de tal. O sea que esto que leemos en las escrituras es para quienes ya han nacido de nuevo, quienes han recibido la vida de Dios, porque son los únicos que podemos, digamos, expresar o obedecer a los mandatos de Dios. Dios nos ha dado de su vida para que podamos cumplir con lo que Dios demanda. Y aquel que antes nosotros no podíamos, porque ni queríamos ni podíamos, pero por eso Dios, la promesa cumplida estaba en que Él nos iba a dar a participar de su vida para que todo hombre pudiera obedecerle, pudiera entenderle, pudiera conocerle y pudiera amarle. Amén, hermano. Muy bien, hermano Wilson. Muy bien. Amén, hermano. Le podemos amar porque Él ya nos ha dado y nos ha derramado de su amor. Hemos sido bañados, hemos sido... Acuérdense, en las conferencias que tuvimos en el ciclo de conferencias les estuve hablando a los hermanos de la unción. Vale la pena que los hermanos lo vuelvan a escuchar muy detenidamente, porque la unción que representaba, yo hablé acerca de cómo la unción era el principal símbolo en el Antiguo Testamento de ser nosotros separados para Dios, de ser nosotros especiales para Dios. La unción representaba esa relación que nos daba el Señor de identificación y de pertenencia a Él. Pertenencia a Él, la unción. Y el amor, dice, el derramamiento del Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestros corazones, nos ha dotado para participar de todas las cosas que el Señor quiere con sus hijos. Y ahora el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Hermano Wilson. Importante este tema que estás tomando, mi hermano Carlos, para todos los que estamos acá conectados, de que tenemos experiencias como creyentes a veces con nuestras familiares o con amigos o con personas que les hemos hablado con respecto del Evangelio y la palabra de Dios. Y a veces, por no comprender esto que usted está enseñando en esta noche, le decimos a una persona que no ha recibido la vida de Dios que le obedezca los mandamientos del Señor. Y obviamente eso no va a ser posible porque sería como ir a llevarle alimento al cementerio a los muertos. Las personas que no tienen esa vida de Dios, pues no van a poder en realidad obedecer. Uno a veces hace que le habla a las personas, lea la Biblia, ame a Dios, obedézcale, cuando realmente esto tiene que nacer de nuevo.
O sea, la persona, creo que aquí aprendemos que debemos entender cómo debemos llevar las personas al Señor. Primeramente, antes de llevarlas a que obedezcan, es a que nazcan, a que la persona entienda que debe creer que tiene que haber ese proceso de arrepentimiento y nacer de nuevo para poder que puedan entender la palabra, puedan conocer a Dios, puedan obedecer al Señor. Exacto, hermano Wilson. La persona que está sin el Señor primero tiene que recibir. Y el Señor, voy a seguirle leyendo lo que está diciendo acá en Juan. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no le busca, ni lo reconoce, lo que está diciendo el hermano Wilson. Pero ustedes sí lo conocen porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. Bendito sea Dios, porque la promesa se cumplió el día del Pentecostés y ahora todos los que invocan el nombre del Señor reciben. No los abandonaré como a huérfanos. Vendré a ustedes. Dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán. Dado que yo vivo, ustedes también vivirán. Cuando yo vuelva a la vida, ustedes sabrán que yo estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y yo en ustedes. Los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Y porque me aman a mí, mi Padre las amará a ellos y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Judas, no el Iscariote, sino el otro discípulo con el mismo nombre, le dijo: Señor, ¿por qué te darás a conocer solo a nosotros y no al mundo en general? Jesús contestó: todos los que me aman harán lo que yo diga. Mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. El que no me ama no me obedece. Y recuerden mis palabras, no son mías. Lo que les hablo proviene del Padre, quien me envió. Esto es muy maravilloso, hermanos, si lo entendemos. El hombre que quedó destituido de la gloria de Dios, ese hombre adámico caído, que quedó destituido de la presencia de Dios, pues él se separó del amor mismo, porque Dios es amor. Dios no tiene amor, Dios es amor en esencia. Y cuando el hombre fue destituido de la gloria, quedó en un estado de desamor. Ese estado de desamor, pues es la cruda realidad de lo que sucedió en el hombre destituido, porque esa cruda realidad, la cruda realidad de la separación, produjo en el hombre un profundo sentimiento de orfandad y de abandono. El hombre destituido de la gloria de Dios es un hombre que está huérfano y se siente abandonado. Es un hombre que está destituido. Por eso es que el Señor le dice a los discípulos: yo no los voy a dejar a ustedes en el mismo estado de orfandad en que viven todos los hombres. No los dejaré huérfanos. Porque ese es el estado del hombre que vive en el mundo alejado de Dios. Es un hombre huérfano, sin padre, sin gloria, sin amor, tratando de buscar el amor que perdió. El vacío del amor está en el corazón del hombre que está destituido de la gloria de Dios, y por eso andamos los corazones desamorados, andamos buscando amor en otros corazones que también son carentes de amor. ¿Cómo un desamorado le puede dar amor a otro? No sé si lo entendemos. Entonces se casan los desamorados para darle amor el uno al otro. ¿Y qué encuentras? ¿Por qué te casaste? Porque encontré al que me iba a llenar en mis necesidades de amor. Falso. Estás equivocado, porque un desamorado no te podrá llenar de amor nunca. ¿Estamos, hermanos? Esa es la cruda realidad del ser humano destituido, del ser humano caído. El pecado nos separó y nos dejó en un estado de orfandad. El pecado nos dejó en un estado de orfandad. El hombre sin Dios está huérfano.
El hombre sin Dios está caminando sobre esta tierra sin sentido. El hombre que es huérfano no tiene sentido y propósito más de lo que los sentidos naturales le pueden dar como sentido real de vida, pero eso nunca va a llenar una existencia. Una vida huérfana es una vida de abandono, porque se siente, no tiene paternidad, no hay relación con Dios, es la criatura alejada del Creador. El pecado nos separó y nos dejó en un estado de orfandad. Pero si el Señor Jesús vino a otra vez a restaurarnos y a llevarnos, a reconciliarnos con el Padre, como dice el apóstol, porque fuimos reconciliados nuevamente, llevados otra vez al Padre. Fuimos llevados al Padre, volvimos a la fuente del amor. Por lo tanto, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y cuando el amor de Dios es derramado en nuestros corazones, el amor de Dios derramado en nuestros corazones hace que nos convirtamos en morada celestial. ¿Lo entendiste, hermano? Nos convertimos en morada celestial. Lo está diciendo aquí el Señor, porque dice el Señor: los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Todos los que me aman harán lo que yo diga. Mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. Para vivir. O sea que tú te conviertes en morada. ¿De quién te conviertes morada? A ver, hermano, ¿de quién te conviertes morada? Del Espíritu. De Dios completo, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sí, señor, hermana Luz Estela. No solamente del Espíritu, también del Padre y también del Hijo. Imagínese esa morada. Vinieron tres a morar en usted. El Padre, el Hijo y el Espíritu. Aunque el Padre, el Hijo y el Espíritu son uno. Paquete completo. El paquete completo está morando en nosotros. Esto es tremendo, yo no sé. Porque Dios vino a ser morada en tu vida y quiere estar allí. Quiere que tú seas el lugar de su residencia. El Señor quiere encontrar en ti un lugar en la tierra donde encontrar reposo. ¿Estamos, hermanos? Ahora, estamos hablando de algo que atenta contra todo lo que estamos hablando. ¿Cómo se llama esto que atenta con todo lo que estamos hablando? Pues se llama incredulidad. Porque la incredulidad es un amigo muy peligroso con toda la letalidad que trae consigo. La incredulidad es letal. ¿Está oyendo eso, hermano? La incredulidad es letal. ¿Cómo así, hermano Carlos, que la incredulidad es letal? Le voy a decir por qué la incredulidad es letal. Porque la razón por las que multitudes de seres humanos a través de la historia de toda la humanidad serán condenados eternamente, y ser condenados eternamente es permanecer separados eternamente de la presencia, del amor de Dios o del amor que es Dios. Separados eternamente en el lugar de dolor y sufrimiento eterno. Van a ser separados. ¿Por qué razón serán separados? ¿Cuál es la razón de la separación? Por eso estamos hablando de la letalidad, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Incredulidad. La incredulidad. La incredulidad, por eso es tan peligrosa. ¿Se dan cuenta ustedes, hermanos? Por eso es que la palabra de Dios dice eso, ¿no? ¿Qué es lo que estábamos hablando ahora en Hebreos? Eso es lo que estaba diciendo, ¿no? Porque es imposible. Hebreos. Pero sin fe, si usted no tiene fe, está en incredulidad.
Y es imposible que agrade a Dios. Es imposible que agrade a Dios. Pues sí. ¿Sí estamos, hermanos? Y Amén, amén. por eso dice la palabra de Dios ahí en Juan. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios en Juan? En Juan, cuando el Señor estuvo hablando con Nicodemo. Cuando Jesús habló con Nicodemo, está el versículo más conocido de todos los cristianos, que es Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, ¿qué pasa? Se pierda, mas tenga vida eterna. Muy bien, hermano Adelmo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero fíjese que también el Señor sigue hablando y dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree, ¿qué pasa con el que no cree? O sea, Ya está condenado. bueno, eso no lo estoy diciendo yo, lo dice la Biblia. El que no cree, el que permanece en incredulidad, no tiene que esperar a ver cuál va a ser el resultado al final del juicio, ¿no? Porque ya el Señor dice, el que no cree, no es que va a ser, dice, ya ha sido condenado. ¿Lo dice o no lo dice? Amén, amén. ¿Y por qué ha sido condenado? Hablando ¿Por qué ha sido condenado? por la incredulidad, o sea, el pecado como más, perdón hermano que le interrumpa, podemos decir que de todos los pecados podría ser este el consecuente de todo lo demás. La incredulidad es lo que me lleva a desobedecer, a hacer lo contrario a lo que Dios demanda. Grave esto y bueno entender uno, medir. Yo realmente tengo un corazón creyente que realmente le creo a Dios, o de pronto puede ser que no le creo a mi Señor. Esto es muy interesante que lo meditemos, hermano Wilson, esta noche, ¿no? Por eso les digo que estoy hablando de una vacuna, para que usted esta noche diga, uy, ¿cómo estoy yo allí? Mire que estamos hablando de que la palabra de Dios dice, y muy clarito le dijo el Señor a Nicodemo, porque el que no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios ya ha sido condenado. Eso no tiene que esperar usted el día del juicio, ya ha sido. Mire, hermanos, si una persona es honesta consigo mismo y busca evidencias para creer en Dios, pero de verdad quiere creer, o sea, busca evidencias para creer en Dios, ¿sabe qué va a pasar? Que va a encontrar toda la evidencia para creer, para justificar su fe. Pero te voy a decir lo contrario. Si una persona quiere razones para no creer en Dios, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar de una persona que quiere razones para no creer y que busca razones para no creer? ¿Sabes qué va a pasar? Que también encontrará todas las razones. ¿Sí estamos o no estamos? Porque el asunto principal no es la cantidad de evidencias. Nosotros a veces cuando compartimos el evangelio y queremos llevar o estamos oyendo o estamos participando o estamos impartiendo del evangelio a una persona, creemos que es por la cantidad de evidencias que nosotros queremos darle a la persona, ¿no? Queremos mostrarle que bueno, que esto, que lo otro, que hay evidencias, que la Biblia, que los registros arqueológicos, que esto, que hermano, usted puede desgañanitarse, como dice, tratando de mostrarle a la persona que la Biblia es la palabra de Dios. Usted puede decir, esto se hizo, se encontró, los historiadores, las comprobaciones, todas las evidencias, que si esa persona no quiere creer, no va a creer. Porque el asunto principal no es la cantidad de evidencias, el asunto principal es el corazón, porque con el corazón se cree. Hay personas que no quieren creer a pesar de todas las pruebas que reciban. Así Dios mismo se quiera revelar con milagros o prodigios, ni viendo eso van a creer. Es una cuestión de corazón. ¿Estamos, hermanos?
¿Cómo así, hermano Carlos, que es una cuestión de corazón? Yo creo que si Dios hace si permite hacer un milagro, pues a través de un milagro, pues seguramente va a creer la persona. A ver qué dice la hermana Luz Estela, que está levantando la mano. Ay, hermano, es que sí, es muy, muy importante, pues, como esa relación que usted nos está enseñando hoy, de que de que la desobediencia está relacionada con la falta de amor. Porque mire que en Apocalipsis el Señor le dijo a la iglesia de Éfeso, le dijo, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y luego dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. O sea, yo nunca había pensado por qué la falta de amor era un pecado, porque si le dice que se arrepiente es porque es un pecado. Y es porque Amén. si no tiene amor, no va a obedecer. O sea, no obedece por la razón correcta, porque Dios quiere que obedezcamos por amor, por agradecimiento, por todo lo que Él ya hizo por nosotros. Entonces es muy tremendo porque les dice que se arrepientes porque obviamente al faltarles amor les faltaba obediencia. Entonces, impresionante. Amén. Gracias, hermano. Bueno, hermana, qué bueno. Hermano Javier Sepúlveda, levanta la mano. Hermano Carlos, buenas noches. Buenas noches a los hermanos de la sala. Hermano, aún los incrédulos dicen creer en Dios cuando están en aflicciones. Entonces, ¿cómo podemos nosotros saber? Porque es que, ¿cómo le explico yo? Yo he dado con personas que dicen, es que yo creo en Dios, es que sí, yo creo, pero sus actos no muestran el amor a Dios, o sea, no se congregan, no tienen comunión con hermanos, andan en las cosas del mundo, le preocupan las cosas del mundo, y dicen creer en Dios. Entonces, o sea, ¿cómo hacen? O sea, La pregunta para ellos, hermano Javier, es, usted dice que cree en Dios, ¿pero lo obedece? ¿cierto? Esa sería Esa sería la pregunta, ¿no? Porque la palabra de Dios dice en Santiago que los demonios creen en Dios, creen y sí. tiemblan. Sí. ¿Cuál es el problema de los demonios? Sí, pues que no tienen a Dios en su corazón. Que no le obedecen. Obedecen, sí. Que no obedecen. No le han obedecido y no le van a obedecer al Señor. Entonces, lo que es, cuando una persona dice, no, yo sí creo en el Señor, entonces, ¿le obedeces? ¿Le obedeces? Y entonces tú estás diciendo, congregarse. ¿Quién dice de congregarse? ¿El pastor? ¿Quién dice de congregarse? La palabra. ¿Y quién ha dado la palabra? Pues el Señor, ¿no? Sí. Y si Él ha dado la palabra, entonces ¿yo qué hago? Pues obedezco a lo que Él dice. Punto. Entonces no puedo decir que yo amo al Señor, pero le estoy desobedeciendo en lo que Él dice. Es mentira. Mentira. Es mentira. ¿Estamos? Sí, señor, gracias. Bueno, creo que ahí se nos van aclarando cosas, ¿no? Ahí se nos van aclarando cosas. Es muy fácil decir yo amo a Dios de una manera romántica. Sí, no, yo amo a Dios, veo a Dios y pinto corazoncitos, pero el Señor no quiere que le pintemos corazoncitos. El Señor es que le demostremos con las evidencias. Él quiere que tú tengas su espíritu. Ese es el mayor acto de obediencia a Dios, ¿no? ¿Tienes el espíritu? El mayor acto de obediencia a Dios, ¿cuál es? Recibe al Cordero. ¿Cómo así que recibas el Cordero? El mayor acto de obediencia, porque la verdadera necesidad que tiene el hombre, ¿cuál es la verdadera necesidad que tiene el hombre? La verdadera necesidad que tiene todo hombre es la falta del Cordero. Cuando tú tengas al Cordero, eso le satisface a Dios. Cuando tú escojas al Cordero que ha sido degollado, eso es lo que necesitas tú para entrar en relación con Dios. Mientras tú no entiendas que la necesidad tuya es un cordero, están mal. ¿Cómo te parece? El sacrificio de un cordero. Mientras no entiendas eso, están mal. ¿Tú crees que la necesidad es que te cambie el Señor la esposa, que te cambie a los hijos? No, mi mayor necesidad es que me cambie de trabajo. Tu mayor necesidad es la necesidad que tienes de tener el cordero degollado para tu favor. Esa es la mayor necesidad. ¿Estamos, hermanos? Amén, amén.
Bueno, vamos a ver un caso práctico aquí en la escritura de lo que estamos hablando. Javier, tienes el microbio abierto, el micrófono. Entonces se presenta algún tipo de interrupción. Hermanito Javier. ¿Qué se hizo Javier? Javier, listo, gracias Javier. Vamos a ver un caso práctico porque cuando nosotros nos referimos a incredulidad, pues es posible que nosotros digamos, bueno, es esa persona que no tiene al Señor, esa persona que no sabe del Señor, esa persona que no tiene conocimiento de Dios. Bueno, sí, es una persona incrédula. Pero el problema de incredulidad esta noche, por eso le hablaba la vacuna para nosotros, es el problema de incredulidad que se presenta en los hijos de Dios, no en los de la calle, en los que no tienen al Señor, en los que no son hijos, es en los hijos. Vaya problema. Por eso la enseñanza se llama corazón malo por incredulidad. Tremendo esto, hermano. Vamos a ver un ejemplo en la escritura ya práctico. Ustedes conocen esta porción de las escrituras y por supuesto que en la carta a los Hebreos dice algo al respecto, ¿no? En la carta a los Hebreos, ahí en el capítulo 3, vamos allá, Hebreos capítulo 3. Capítulo 3 del libro de Hebreos. Voy a leerlo desde el 12 hasta el 19. Del 12 hasta el 19. La carta a los Hebreos es una carta de amonestación. ¿Para quién es la amonestación, hermanos? ¿Para los de afuera, los que no tienen al Señor, o quiénes eran los hebreos a los cuales se escribe esta carta? Para los creyentes. Ah, muy bien, hermano Adelmo. Los hebreos eran creyentes, eran judíos, hebreos, judíos que habían creído en el Señor, pero estaban con graves problemas en su vida espiritual. Estaban desanimados, estaban apocados, estaban totalmente distraídos. En el libro de Hebreos se dice que se habían entorpecido, porque en el libro de Hebreos, en esta carta se les dice que debiendo de ser maestros, todavía seguían en los rudimentos, o sea que no habían avanzado hacia el proceso de una madurez espiritual, se habían detenido espiritualmente, no avanzaban espiritualmente, y como no avanzaban espiritualmente, estaban retrocediendo. ¿A qué estaban retrocediendo? A ver, hermanos, usted conoce la carta a los Hebreos. ¿Qué estaba pasando con estos creyentes judíos que habían aceptado, habían recibido al Señor? ¿Qué estaba pasando en la vida de ellos? ¿Estaban retrocediendo a dónde? ¿A dónde estaban volviendo? A la ley de Moisés. Estaban volviendo otra vez al judaísmo. Estaban volviendo otra vez atrás. Estaban volviendo a lo que ya había sido quitado. Estaban volviendo al sistema antiguo de ordenanzas, de sombras, de figuras, pero no de realidades. Habían retrocedido. Por eso les tiene que en el libro de Hebreos animar, primero amonestar. Hay una amonestación, pero hay un ánimo, porque se les muestra y se les da más argumentos de las revelaciones de la gloria de Cristo para que ellos entiendan que estaban volviéndose atrás a lo rudimentario. Por eso es que ellos estaban pensando que era mejor tener y volver al templo. Ellos estaban pensando todavía en que, ay, qué lindo que era cuando íbamos al templo y ahí estaba el sumo sacerdote y el sumo sacerdote ministraba y la fiesta del Señor. Estaban volviendo a todo eso. ¿Se acuerdan del que me encontré, del caminante que me encontré, que después de haber probado las cosas y los poderes del siglo venidero, volver a pensar que volvía otra vez y que estaba tan contento con los cantos marianos y rezando el rosario? ¿Usted qué piensa que le pasó? ¿Ah?
Pues Se que le apareció la Virgen a este Ya los personaje. rudimentos. que volvió a los rudimentos, ¿no? Volvió, cayó bajo, cayó en los rudimentos, cayó en el fango de los rudimentos. Yo creo que esto nos tiene que poner a nosotros en entreaviso, y no quisiera que ninguno de los que está aquí mañana me lo encuentre y quién sabe en qué me lo encuentre. Quiera Dios que no, por eso es la vacuna de hoy, por eso estamos hablando de la incredulidad, para que tengamos en claro qué grave es la incredulidad, qué tan grave es la incredulidad. Porque fíjese lo que dice el libro y la carta a los hebreos, que estaban por incredulidad, no estaban avanzando. Porque si usted no avanza en el Señor, si usted no camina en el Señor en avances, ¿qué es lo que más puede pasar? Lo más fácil que puede pasar cuando usted no avanza. Ser engañado, ser arrastrado, no crecer. Retrocede. Claro, si usted no avanza, lo más probable es que usted se caiga. Es como cuando usted va en una velocidad en una moto, en una bicicleta. Cuando usted frena, lo más probable es que usted, uy, me voy a caer. Pueda que se resbale, pueda que se caiga, porque no avanza. Así estemos avanzando poco o vamos lento, pero vamos avanzando. Pero si usted se queda estático, si usted no avanza, vaya problema que va a tener, porque o cae o resbala o es llevado y arrastrado por otra cosa. Es tremendo, hermanos. Por eso, mire lo que dice y presta atención esta noche a lo que dice la carta a los Hebreos. Capítulo 3 del versículo 12 al 19. Dice de la siguiente manera. Mirad, hermanos. Esta noche nos está hablando a nosotros. ¿A quiénes les está hablando? A los tulueños, a los roldanillunos, Amén, amén. a los pereiranos, A los de Ricaute. a los algareños. ¿A quién le está hablando esta noche? A los de Jumbo. Carta para los de yumbeños. ¿Cómo se dice los de Jumbo? No sé. Ahí sí me corché con esa de los de Jumbo. Los pereiranos, los quebradas. Claro, es una carta porque dicen, bueno, mire, preste atención, esté atento lo que va a decir. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo, corazón malo. Mire que nosotros cuando estuvimos hablando del corazón, hablamos del corazón perverso, ¿no? Corazón perverso es un corazón que se utiliza para algo, para tener otro amor que no es el amor que se le ha dado. No es el amor que debería de estar en el lugar que tiene que estar. Ese es un corazón perverso porque está utilizando ese corazón para amar otras cosas que no son, poner en el lugar de Dios a otros amores. Eso es un corazón perverso. Pero mire que el corazón perverso puede llegar a convertirse en un corazón malo. ¿Qué es un corazón malo? Mirad, hermanos, Corazón incrédulo. exactamente. Apartado. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, o sea, un corazón que se llenó de incredulidad para apartarse, porque finalmente un corazón que está lleno de incredulidad se va a quedar detenido, se va a quedar postrado, y el que se queda postrado, el corazón que se queda postrado no avanza, y lo más fácil es que se aparta del Dios vivo. Esto es tremendo, esto es una amonestación tremenda. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, cada fin de mes, cada miércoles, cada martes, entre tanto que se dice hoy. Entre tanto que se dice hoy. Este hoy es muy importante. No solamente se refiere a hoy en cuanto a una cuestión de tiempo, sino de los tiempos de la revelación. Estamos en el tiempo de la revelación más avanzada, estamos en el nuevo pacto. Ese es el hoy que está hablando acá. Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Vaya, el que está colocando problemas para que el corazón se vuelva malo es el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo
con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Y aquí comienzan una serie de preguntas, ¿no? ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Oh, hermano, corazón malo de incredulidad. Esto que se está hablando a los hebreos, esta amonestación que se está hablando a los hebreos, no es una amonestación para inconversos, es una amonestación para hijos de Dios como usted y como yo, que han conocido, que han probado los poderes del siglo venidero. Esto no es para cualquiera, hermano. Esto no es, usted no dice, no, los incrédulos son los de afuera. No. En mi vida en el Señor, durante estos más de 30 años, he visto mucha agua correr. He visto muchos llamados, pero pocos escogidos. Muchos se han quedado a la vera del camino. Muchos no los volví a ver. Muchos volvieron al mundo. Muchos retrocedieron. Muchos se perdieron otra vez. Hermano Javier. Hermano Carlos, es que esas palabras los incrédulos no las entendería. Por eso es para nosotros que tenemos ya conocimiento de la palabra, pues creo yo que sería así. Claro que sí, hermano Javier. Creo que esto nos pone a nosotros y nos dice, bueno, Señor, yo en qué bando estoy, Señor, ayúdame, porque yo no quiero tener corazón malo de incredulidad para retroceder, Señor, sino yo quiero ser de los que podamos avanzar, de los que vamos al proceso hacia la madurez, de los que vamos pasando etapas, de los que, como dice la Escritura, van de gloria en gloria, no de los que van de desastre en desastre. Retroceso tras retroceso. Hermano, no nos podemos dar el lujo de quedarnos detenidos. No nos podemos dar el lujo de decir, no, bueno, yo este añito me voy a dedicar más bien a mis cosas, a mis negocios, a mis asuntos, porque he estado mucho tiempo allá con el hermano Wilson, esas reuniones, yo mejor este tiempo lo voy a utilizar para... Ojo con eso, hermano, ojo con eso. No es tiempo de los que retroceden, sino de los que avanzamos en el Señor, porque tenemos las mejores cosas. Si estamos, hermanos, estamos identificados o no. A ver, hermano Wilson. Pues hermano, esta palabra de que avanzamos, muy bueno que pudo explicar mi hermano que este versículo último que acaba de leer es para la iglesia, para los que estamos acá conectados, es esta palabra, para todos nosotros. ¿Y cómo es que un cristiano puede decir, yo estoy avanzando o no estoy avanzando? ¿Estoy creciendo o no estoy creciendo? ¿Voy camino a la madurez o no? Porque hay hermanos que no saben realmente, yo creo, cómo es avanzar. ¿Qué frutos doy cuando veo que estoy avanzando? ¿Cómo me doy cuenta que realmente yo sí estoy avanzando en el Señor? Que mi corazón no es malo de incredulidad, sino que le estoy creyendo a mi Señor. Y yo creo que un año que estamos terminando, Dios nos ha movido a todo este grupo de la virtualidad, de la iglesia, para que le creamos al Señor. Y usted dijo ahora, cuando el Señor dice no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, es porque le está hablando a su iglesia y es Él que está diciendo, ¿por qué nos congregamos? Porque Dios es el que demanda ese congregarnos, porque Él nos demanda de obedecerle y porque lo podemos hacer porque ya Él nos dio su vida, ya tenemos el amor para hacerlo, ya tenemos el ánimo, pero el problema, como usted dijo una vez, Él pone el querer como el hacer. Él pone el querer como el hacer, pero nosotros ponemos el qué, en el querer como el hacer, porque nosotros el corazón más. Ay, hermanos, que el Señor nos ayude. Qué bueno que dijiste eso, hermano Wilson, porque justamente el año se está acabando. Entramos en la recta final del año 2025. Yo no sé hace cuánto nos estamos reuniendo, hace más de un año o no. Amén, Creo amén. Desde el año pasado empezamos a reunirnos. Próximo año completamos 2 años.
Todo este año estuvimos reuniéndonos casi todas las semanas. Hubo unas pocas semanas que no, pero todo el año estuvimos escuchando palabra de Dios. Imagínese usted miércoles tras miércoles, sí, los días que no pudimos estar son contados con los dedos de una mano, ni siquiera con dos manos, los días que no nos reunimos. Hermanos, el año se está acabando y yo no puedo pensar y pretender pensar o decir que a través de todo este año, usted hoy es el mismo de hace cuando comenzamos. Si es así, pues revises, hermano, y diga qué ha pasado con todo lo que hemos oído, con todo lo que hemos aprendido, con todo lo que hemos escuchado, con el consejo de Dios. Preguntémonos, Señor, yo ya este año verdaderamente he dado esos pasos de fe, obedeciéndote a ti en lo que tú me has llamado. Y si yo te he obedecido, algo he tenido que ver diferente, algo han tenido que ver diferente. Estoy verdaderamente, Señor, avanzando porque quiero más de ti, ¿no? No solamente es cantar, Señor, yo quiero más de ti. Bueno, el Señor dice, yo también quiero que tú quieras, pero tú tienes que disponerte, ¿no? Ojo con el corazón malo de incredulidad, porque el corazón malo de incredulidad finalmente es un corazón en desobediencia. Es un corazón de que no obedece a lo que Dios dice. Y por eso no esperes obtener resultados diferentes haciendo las mismas cosas que siempre has hecho. Si tú quieres, es loco, ¿no? Tratar de querer ver un resultado diferente si usted siempre hace las mismas cosas que viene haciendo hace un año. Pero si nosotros estuvimos hablando de que era necesario para tener mayor intimidad con el Señor, entrar en procesos de quietud, ¿se acuerda cuando estuvimos hablando de quietud, de solitud? Cuando hablamos de todas esas cosas, si usted lo ha practicado, hermano, usted ahora me podrá dar razón y decir, oiga, hermano, esas enseñanzas tenían una profundidad de ser para mi vida. Pero si usted tan solamente dijo, no, linda, muy bonito, uy, eso de la quietud es impresionante, qué chévere, qué rico, me parece interesante, pero eso le entró y le resbaló, pero nunca lo practicó. Entonces, hermanos, enseñanza tras enseñanza, enseñanza tras enseñanza, un día acá, otro año allá, y nuestro corazón está recibiendo y está obedeciendo. Eso lo dejo de meditación solamente, hermanos. Dejemos allí, ya no está la noche avanzada. Meditemos en eso y oremos por eso también, para que el Señor nos ayude con en nuestro corazón. Hoy no sé si